Muy bien, una vez más, buenas noches a todos. El Señor nos continúe bendiciendo y vamos a dedicar este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el texto que se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 13. Recordemos que entramos a una nueva sesión. Anteriormente habíamos estudiado acerca de las aflicciones que estaban viviendo los destinatarios de esta carta y Santiago les invita a la paciencia. Hoy vamos a leer una vez más este versículo que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Perdón, leo nuevamente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, por lo general, el estado de ánimo del ser humano es variable. Y no se trata de que todos los seres humanos seamos bipolar, o no se trata de que no tengamos tal vez alguna convicción firme. En términos normales, de pronto el estado de ánimo de alguno de nosotros puede ser alegre hoy, pero mañana ese estado de ánimo cambia a raíz de las pruebas que vivimos en nuestro diario vivir. Todos los días nos levantamos de nuestra cama a enfrentar distintos desafíos y esos desafíos van a generar un estado de ánimo diferente en el ser humano. Entonces, por eso Santiago escribe este texto. Ahora, es importante hacer oraciones en casa. Es importante que usted haga alabanzas en casa. Es importante que usted lea la escritura en casa, porque usted tiene una relación personal con Dios. Pero también es necesario que usted tenga una vida en comunidad, porque eso le va a ayudar también a que la oración de la comunidad, o en este caso la oración de la iglesia, pueda ayudarle a usted. De hecho, las escrituras dicen que los primeros cristianos no tenían, o tenían más bien todas las cosas en común. Y cuando se habla de todas las cosas en común, yo interpreto que todo es todo. No solamente la parte material, donde también nos dice el libro de los Hechos que ninguno decía ser suyo todo lo que poseía, porque todo era de todos. Me imagino o yo interpreto, yo infiero que ellos se contaban las dificultades, oraban unos por otros, se daba cuenta quién estaba sufriendo, quién estaba padeciendo necesidad y oraban, o si había algo que ellos podían hacer, la manera como podían ayudar, pues ellos lo hacían. De igual manera, nosotros, cada quien tiene una relación personal con Dios, una relación personal con Dios donde le comunica las cosas a través de la oración, pero también debe haber una comunión con los demás hermanos. Algunos dicen la salvación es individual, no es mentira, pero también la salvación depende de la relación que yo tenga o que usted tenga
con los demás miembros de la iglesia. Es decir, que es aplicable no solamente a nivel individual, sino que depende de nuestra relación con los demás hermanos. Entonces, también hay una frase que dice que una pena compartida es menos pena. A veces, cuando los seres humanos tenemos la costumbre de callarnos, cuando no tenemos alguien de confianza con quien compartir nuestras penas, en muchas ocasiones eso hace daño por dentro al ser humano porque no tiene con quién hablar, con quién conversar, no hay la confianza con nadie y es como cuando un espacio cerrado acumula gases. Llega un momento en que ese espacio cerrado va a explotar, el gas va a buscar una vía de escape y cuando algo explota, hace daño a lo que está a su alrededor. Y casi siempre quienes pagan las consecuencias de las cosas que llevamos por dentro son las personas que más nos aman, las personas que nos quieren, que están siempre pendientes de nosotros, cuidándonos. Casi siempre la esposa, los hijos y otros parientes que de pronto estén cercanos a nosotros. Entonces, dice el adagio, una pena compartida es menos pena y una alegría compartida es más alegría. Entonces, Dios sabe esto, Dios conoce al ser humano como ningún otro lo conoce. Ni nuestros padres, ni el amigo más íntimo que lleguemos a tener, que entre otras cosas, a ese amigo que decimos que respetamos y queremos mucho y confiamos en él, ni siquiera a él le contamos todas nuestras cosas. Entonces, ni nuestros padres, ni el amigo más cercano, ni aún nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Es posible que usted esté o haga algo tan bueno, pero tan bueno que usted dice, wow, lo hice. Se sorprende de usted mismo, porque de pronto usted no se creía capaz de hacer algo tan bueno. Y a veces puede hacer algo tan malo, pero tan malo, que usted termina avergonzándose de usted mismo. Y usted puede decir, pero ese no soy yo, ese que estaba actuando allí no soy yo no soy así. Yo regularmente no actúo de esa manera. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué lo hice? Y de pronto usted busca y no encuentra explicación. La única respuesta es que Dios lo conoce, Dios sabe por qué pasó eso, y para evitar que usted y yo lleguemos a estos extremos, entonces la palabra nos dice que si estamos atravesando alguna circunstancia difícil, si hay alguna dificultad que nos está atormentando, hay alguna situación que de pronto necesitamos hablarla, lo mejor es que usted haga oración. Y no solamente la relación a nivel personal con Dios que debe hacer todos los días en su casa, sino también pedirle a hermanos con los que usted tiene la confianza, hermanos que tienen oídos preparados, hermanos que no lo van a acusar, que no lo van a juzgar, que no lo van a expulsar de la iglesia, sino que le van a entender y son capaces de orar por usted. Entonces, a esos que usted conoce, a esos les puede pedir.
que oren por usted. Y la oración como iglesia también viene a ser muy, muy importante. La mejor ayuda que una persona le puede dar a otra es decir, hermano, estoy orando por ti o voy a orar por lo que me acabas de contar. Cuando usted ora por otra persona o usted le pregunta, tiene el cuidado de preguntarle cómo amaneció, cómo estás, en qué te puedo ayudar, quieres que ore por ti. Eso muestra que usted tiene cuidado de su hermano y eso es parte del amor al prójimo. Entonces, hermanos, nosotros atravesamos por pruebas todos los días y no somos los únicos. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo 10. Mire lo que nos dice este texto. 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, Santiago está diciendo en este texto que los profetas que hablaron en el nombre de Dios, que venían de parte de Dios, también tuvieron paciencia. Y paciencia para hablarle a un pueblo rebelde. Y que no siempre el profeta salió bien librado. Por ejemplo, podemos citar el caso de Segunda de Samuel, capítulo 12 versículo 1 donde el texto nos dice que Dios envió a Natán a donde David. Y comienza Natán refiriéndole una parábola. Hermano, discúlpeme, se le fue la señal al hermano. ¿No me escuchan? Hola, ¿no me Sí, escuchan? yo sí lo escucho, mi muchacho. Yo sí Ah, lo escucho, hermano. Yo sí lo escucho. bueno, entonces no sé, la hermana debe revisar allá el audio, a ver qué está sucediendo. Bueno, Acá se escucha perfectamente. muy bien. Entonces continúo. Nos dice Segunda de Samuel 12:1 en adelante que Dios envió a Natán a donde David le refiere una parábola. El furor de David se enciende y dice Natán, ese hombre al que estás acusando, al que estás juzgando, eres tú mismo. Ahí el profeta salió bien librado, pero no todos los profetas salieron bien librados. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel, las personas se burlaron de Ezequiel y le escuchaban en forma de entretenimiento. Le decían, Ezequiel, cuéntanos qué es lo que tiene Jehová para el futuro. Y él les hablaba, pero ellos lo tomaban a chanza, a chiste, como burla. Y cuando las cosas sucedieron en el futuro, entonces fue cuando recapacitaron, ¿verdad? Lo que nos decía el profeta Ezequiel. Ahí sí fue reconocido como profeta, pero ya era tarde porque Dios había tomado su decisión y no se iba a retractar. Ocurrió con otros profetas que fueron apedreados, que fueron perseguidos, que fueron encarcelados. Entonces, le está diciendo Santiago a las personas de su tiempo, como ustedes son afligidos porque eran los primeros cristianos y estaban dispersos, y les estaba diciendo, así como ustedes están sufriendo, ahora mírense en el espejo de los profetas del pasado.
donde ellos también sufrieron. Entonces, ustedes deben tomarlos a ellos como modelo. Ahora, nosotros debemos tomar a los primeros cristianos que recibieron esta carta también como modelo y debemos hacer lo que dice Santiago. Si estamos afligidos, debemos orar a Dios. Luego, la solución no es murmurar. Ya de la murmuración hablamos en otro tema, pero en otro estudio anterior, pero vamos a recordar el texto que ya estudiamos. Santiago capítulo 5 versículo 9 nos dice, hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, a veces tomamos la decisión equivocada de quejarnos contra el hermano. Tomamos la decisión de murmurar de él. Y a veces dice un dicho que hay males de buena intención y hay bienes de mala intención. A veces nosotros, con la justificación de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y casi siempre nuestro sufrimiento dentro de la iglesia viene por causa de otro hermano que no ha madurado lo suficiente o que es lo suficientemente maduro, pero está pecando voluntariamente contra otro hermano, está abusando de ese otro hermano, que es el caso que muestra Santiago desde el 5:1 y tal vez un poco más atrás. Entonces, en, en el, en el, en la justificación de nuestro dolor, a veces ponemos a los hermanos unos en contra de otros. Porque si de pronto un hermano me hace daño a mí o abusa de mí, me vulnera de cualquier manera, de pronto yo puedo venir triste a mi casa y referir el, el suceso a mi esposa. Y cuando sufrimos, presentamos nuestra versión, pero a veces nuestra versión no es la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos dolidos. Y de pronto, tal vez la situación no es tan difícil, de pronto se puede solucionar, pero yo le cuento a mi esposa que me ama y que por algo se casó conmigo y por algo aceptó firmar un papel y legalizar el matrimonio ante la sociedad, por algo lo hizo, a ella le va a doler. Entonces, ella cuando vea a ese hermano, no lo va a mirar de buena manera. ¿Por qué? Porque somos uno y lo que me duele a mí le duele a ella. Entonces, ¿qué acabo de hacer yo? En lugar de resolver el asunto, en lugar de orar, como dice la palabra, acabé de sembrar una cizaña entre hermanos. Y de pronto yo pueda justificarme que yo tengo la razón. Sí tienes la razón o sí tengo la razón, pero debo buscar la manera de solucionar las cosas como dice Dios y no de generar este tipo de conflictos entre hermanos porque ya mi esposa no va a estar tranquila y no va a mirar igual a ese hermano. Entonces, la decisión de murmurar no es algo correcto. De pronto, como le digo, puede usted confiar la causa en alguien que espiritualmente pueda ayudarle, pueda orar por usted, pueda darle un buen consejo, pueda no asombrarse. Es decir, necesitamos en nuestras iglesias personas que tengan los oídos preparados para escuchar las dificultades que los hermanos viven día a día.
¿Estás diciendo la verdad? Sí, estamos diciendo la verdad de nuestro hermano, tal vez. Tal vez él hizo las cosas de las cuales nosotros estamos hablando, pero ¿con qué propósito lo estamos haciendo? ¿Será con el propósito de encontrarle solución a nuestro problema o con el propósito de ganar personas a favor mío y en contra de ese hermano? No es la voluntad de Dios, mi amado hermano, usted que me está escuchando en esta noche. Vamos ahora a leer en Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Nos dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando Santiago dice, si alguno está afligido, haga oración, si alguno está alegre, cante alabanza, es porque la sabiduría que viene de Dios se manifiesta en toda circunstancia. Es decir, no se manifiesta solamente en los momentos alegres, también se manifiesta en los momentos tristes. Los, este tipo de sabiduría se va a manifestar en todo momento. Entonces, usted no debe perder esa línea de contacto directo con Dios. Es decir, no debe perder la oración o el hábito de orar tanto a nivel personal como a nivel congregacional. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, Dios siempre responde la oración. Entonces la respuesta de Dios es que le va a enviar esa sabiduría de lo alto con las cualidades que ya acabamos de mencionar, que es amable, que es una sabiduría imparcial. Entonces, después que un hermano te ha ofendido, dices tú, ¿será que el hermano sí me ofendió? Entonces aprendes a ser imparcial contigo mismo, porque entonces vas a analizar tus acciones, vas a hacerte una autocrítica a la luz de la Biblia. Y tengo que aclarar esto, que la autocrítica debe ser a la luz de la Biblia, porque a veces nos hacemos una autocrítica, pero sesgada, desde nuestro pensamiento, justificándonos a nosotros mismos. A veces la autocrítica que nos hacemos no es tan autocrítica como nosotros pensamos. O si en realidad efectivamente el hermano te ofendió, entonces la Biblia te va a dar las directrices para que puedas solucionar la situación, para que ese hermano no, no vaya a haber una discusión entre usted y él, sino que por el contrario pueda haber la reconciliación. Porque eso es lo que Dios busca, es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera, tanto de usted como de mí. Las dificultades siempre se van a presentar, las dificultades siempre van a ocurrir. No debemos meterla en nuestra agenda, pero también debemos mantener, como dije, esa línea de contacto entre Dios y nosotros. Y entonces, bajo este orden de ideas, poder darle una salida sin que el cuerpo de Cristo sea afectado, el resto del cuerpo. Porque al sentirme yo afectado, todo el cuerpo de Cristo
está afectado. Entonces, el texto nos está diciendo, si alguno tiene, si alguno está afligido, o es la pregunta que hace, haga oración. Ahora, este es el último capítulo. Hemos pasado gran parte del año anterior y parte de este año estudiando la carta de Santiago. Y da la impresión de que en este último capítulo Santiago volviera al punto inicial donde comenzó. Vamos a recordar el capítulo 1, versículos del 2 hasta el 4. Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Los hermanos que recibieron esta carta estaban atravesando por distintas pruebas. Seguramente cada uno de los que está aquí tiene un desafío distinto. Está luchando con algo. Puede ser externo o puede ser interno. A veces las situaciones externas despiertan, pueden despertar lo peor o lo mejor de nosotros. Pueden despertar nuestro mal carácter, nuestras malas reacciones. Podemos, eh, a personas que, como digo, lo único que han hecho es darnos amor, paguen consecuencias que nada tienen que ver. Estos hermanos estaban atravesando ya al estudiar todo el capítulo, la carta, nos damos cuenta las pruebas que estaban pasando. Había acepción de personas. Recuerde que en el capítulo 2 Santiago pone el ejemplo de alguien que llega con buenas vestiduras, con joyas y revestido de autoridad y se le daba la preferencia. En cambio, si llegaba alguien con ropas modestas, de pronto tal vez su pobreza no le permitía andar bien, entonces a este se le daba un trato diferente. Ahí había acepción de personas y el que estaba siendo menospreciado iba a tener un sufrimiento. También habían algunos que sufrían a causa de la lengua de otros, capítulo 3. Y vemos también que los ricos humillaban a los pobres, abusaban de ellos y en fin. Entonces, esta era, aparte de eso, la persecución a la que estaban sometidos. Entonces, hasta aquí entendemos las pruebas por las cuales está atravesando los destinatarios de la carta. Pero también dice que la prueba es una oportunidad que nos permite desarrollar nuestra paciencia. Es decir, que no podemos mirar esto de una manera negativa, sino que por el contrario, lo vamos a tomar como una manera de alcanzar la madurez. Es decir, esta situación que ellos estaban atravesando les iba a permitir alcanzar madurez. ¿Y cuál sería el resultado final? Ser personas íntegras, ser personas, como escuché alguna vez a un predicador hace poco, personas con la mirada puesta en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra. Personas sobrias, completas, a las cuales no les iba a faltar nada porque este era la manera de prepararse para estar listo para la vida eterna. Entonces,
Santiago empieza con esto, en otras palabras, pero termina con esto y nos enseña que debemos orar, que debemos utilizar esa línea directa de contacto, que cuando hay situaciones de emergencia, no es de pronto como las personas de este tiempo, los bomberos de este tiempo, o las personas de la Cruz Roja, qué sé yo, de las distintas organizaciones que muchas veces cuando quieren llegar al punto de la emergencia ya es demasiado tarde y no se puede salvar la situación o la persona que estaba necesitando ayuda inmediata en ese momento. Nuestra línea de contacto es una línea de contacto directa. No hay que hacer puente, la señal nunca está mala, sino que siempre está Dios disponible y siempre responde a la ayuda por la cual estamos clamando. Bueno, mis hermanos, hasta hoy la parte de la oración, lo que vamos a estudiar en la próxima clase es si está alguno alegre que cante alabanza. Vamos a estudiar esa parte, pero la parte de la oración llega hasta aquí. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer o quiere hacer un aporte a la enseñanza para aprender también de ustedes, están los micrófonos abiertos. Levante su mano o abra el micrófono y haga el comentario. Parece que todo ha quedado claro. Bueno, eso creo yo. Eso creo yo. Espero no estar equivocado. Entonces, si todo ha quedado claro, entonces voy a invitar aquí al hermano Rodolfo que nos ayude entonces con una palabra de oración. Ya, mis queridos hermanos, vamos a ponernos en contacto con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Padre, por este momento precioso en que nos hemos reunido, un grupo de hermanos para alabarte y glorificarte a través del estudio bíblico. Te rogamos, Padre Celestial, que se haya quedado en nuestras mentes lo que hemos aprendido esta noche y te pido, Padre amado, que despiertes en nosotros el entendimiento y la inteligencia cuando actuemos para ser verdaderamente los cristianos que tú deseas. Te ruego, Padre, que les bendigas a cada uno de mis hermanos presentes y a sus familias. Nos cuides y nos guardes y permite que amanezcamos con bien. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.